capacidad de pensar, sentir y actuar libremente. Puedes voluntariamente elegir y tomar decisiones correctas. Soy Evelyn Palacios, una servidora de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, nuestro pastor Osvaldo Páez, y hoy voy a compartirles sobre un tema el cual he titulado El libre albedrío podría estar esclavizada a la posverdad. Hace aproximadamente 3 semanas se introdujo en nuestra iglesia un tema muy importante e interesante. Nuestra hermana Laura León nos instruyó sobre la verdad y la posverdad. Yo recuerdo que inicialmente creí que la palabra posverdad estaba mal escrita. Sería posverdad con T, pero no, era sin la T. Lo que viene después de la verdad entendía yo que era sobre lo cual ella iba a conversar. Sin embargo, la enseñanza aludía a que se trataba de algo diferente. Nuestra hermana Laura, con una enseñanza magistral, nos ilustró que la verdad y la posverdad son dos términos equidistantes en su concepción y en su semántica. Aun cuando todos podemos usar la palabra verdad en los contextos adecuados, lo cierto es que es un término cuya definición es difícil de concebir. Lo asociamos con autenticidad, con veracidad, entre otros. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define como la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se tiene en la mente. Fíjense qué interesante. Es decir, para mí algo es verdad siempre y cuando eso que yo estoy evaluando sea congruente con la información que yo tengo en mi mente sobre ese asunto. Si no es congruente, me va a generar dudas. Me gusta como Platón lo expresa. Dice que la verdad es aquello que es eterno e inmutable. Es mucho más profundo esta concepción, que existe en sí mismo y que no depende de ninguna otra cosa para existir. Para nosotros, los seguidores y creyentes de Dios y de su Hijo Jesucristo, la verdad, como lo expresa la Biblia, es Jesús. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere conocer la verdad acerca de las cosas, tiene que conocer a Jesús. Amén. Para nosotros, la verdad de las cosas es lo que Dios expresa en su palabra. Por otro lado, tenemos a la posverdad, un término nuevo que se introdujo por primera vez en nuestra lengua alrededor de los años 90. Y fíjense a lo que hacía referencia: a la conducta política de algunos presidentes de los Estados Unidos en el manejo de sus discursos para intervenir directamente en la mente y en las emociones de la población. Qué interesante. El uso de este término, posverdad, ha tenido tanto impacto en la conciencia de las personas que el diccionario de Oxford, uno de los diccionarios más reconocidos en el mundo, en el año 2016 la consideró como la palabra del año. Imagínense, la palabra del año. Y la definieron como un fenómeno relativo o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de una opinión pública que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Ojalá Dios pueda iluminarnos a todos en el entendimiento de todas estas cosas que son tan complejas, ¿no? Esto quiere decir que las personas se forman más una opinión personal por lo que sienten y por sus creencias que por las cosas que pasan en realidad. El diccionario de la Real Academia Española concibe a la posverdad como una distorsión deliberada, intencional y manipulativa de las creencias y de las emociones con la principal intención de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, ¿Qué es lo que persigue la posverdad? La posverdad busca
intervenir en la mente de las personas para hacerlas cambiar de opinión con respecto a temas políticos, influyendo en sus creencias y en sus emociones. Es decir, a partir de una verdad, fíjense esto que interesante, a partir de una verdad, pues eso se llama posverdad, generar información falsa para lograr un objetivo global sobre una población. En definitiva, la posverdad es una verdad aparente, es decir, es una mentira, que lejos de buscar el bien de las personas, lo que busca es el mal, es una forma de engañar. Hasta aquí todo no parece sencillo, ¿cierto? Y la pregunta que surge a partir de estas nuevas formas de concebir la verdad es la siguiente. Si la posverdad es una distorsión de la verdad, es una mentira que se idea y se desarrolla con el firme propósito de afectar la forma de pensar y controlar las opiniones de las multitudes, ¿sobre la base de qué parámetros? ¿Sobre la base de qué información la población mundial va a tomar sus decisiones? ¿Está predestinada la población del mundo a tomar decisiones erradas por disponer de información falsa? ¿Pueden las personas voluntaria y libremente, bajo criterios veraces, tomar decisiones correctas? ¿Existe realmente el libre albedrío? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este aspecto. El libre albedrío es una expresión usada en las iglesias cristianas y fuera de ella también. Ha sido motivo de muchos debates filosóficos, inclusive de muchas discusiones de orden doctrinal dentro del cristianismo. Algunos creen que sí existe el libre albedrío y que las personas no actúan por automatismos, sino que tienen la potestad de elegir, mientras que otros piensan que el hombre perdió su libre albedrío. Concepciones reformistas, calvinistas, han debatido sobre aspectos profundos del libre albedrío y la voluntad libre que tiene o no el ser humano para poder tomar decisiones, tanto para elegir por el bien y por el mal, o por el mal, así como de elegir o no su salvación. Imagínense el punto de inflexión al cual podemos llegar en la concepción del libre albedrío. La concepción del libre albedrío alcanza niveles tan profundos que determinaría si una persona puede libremente elegir o no su salvación. Al participar en discursos y compartir perspectivas y puntos de vista, una frase común entre las personas es decir, por ejemplo, yo soy libre de pensar lo que quiero. ¿Ha dicho usted? ¿Ha estado usted en alguna conversación en donde ha fijado esa posición? Y también puede decir, yo soy libre de elegir. Ese es mi punto de vista. Inclusive en ocasiones instamos a los demás a tomar decisiones conforme a lo que te dicte tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. Pero, ¿qué es el libre albedrío? Y continuamos un poco con la RAE y esta expresa que el libre albedrío es la potestad de obrar por reflexión y elección. Lo vuelvo a repetir, es la potestad que tienen las personas de obrar, es decir, de hacer cosas, luego de haber reflexionado y toma una elección. Bien, la Biblia nos enseña cuál ha sido la disposición de Dios para sus hijos en materia de libre albedrío o de voluntad. Y dice de la siguiente manera, en muchos versículos los podemos encontrar, que Dios nos ha dado el poder para elegir entre el bien y el mal. Y en Deuteronomio lo leemos de la siguiente manera. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo. Y me llama tanto la atención que no es a favor de ustedes, sino dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida que vivas, tú y tus
descendientes. Y en Josué lo encontramos también como una enseñanza bíblica que dice, si no os parece servir al Señor, escoge a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios le da al hombre el poder de elegir y de actuar conforme a sus elecciones. Sin embargo, vemos en las historias bíblicas cómo desde el principio, allá en el jardín de Edén, se produjeron graves consecuencias en la vida del hombre y que fue trascendente cuando los primeros pobladores de la tierra que actualmente conocemos se vieron envueltos en manipulaciones y en engaños. Desde el principio, en tiempos de la creación, al parecer ya la posverdad estaba rondando y sus estragos pronto se vieron florecer. El libre albedrío y el engaño. En prédicas anteriores nos hemos referido a la fragilidad que tiene el hombre para ser engañado. Lamentablemente. Y cómo algunas personas pueden ser presa fácil y ser devorados por el depredador de nuestras almas. Él, Satanás, conocía por vivencia propia todas las artimañas necesarias para destruir la relación perfecta que el hombre tenía con Dios. Al sobornarlo con la saciedad de sus deseos, entró en su mente y en sus emociones y los manipuló para que se diera a hacer lo que les estaba proponiendo, que era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y así convertirlos en sus súbditos, siendo esclavos hacedores de la maldad. Esto sucedió en el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín de Edén, ¿qué hizo Satanás con la instrucción que Dios les había dado de no comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal? ¿Qué hizo Satanás? Lo distorsionó. La manipuló, la desdibujó, creando confusión en la mente de ellos, afectando sus emociones y creando en ellos la necesidad de poder y de conocimiento. Una vez que él entró en sus mentes, a través de sus emociones, los conminó a que ellos eligieran hacer lo que les estaba proponiendo, cayendo así en pecado y perdiendo así el hombre la relación inicial que tenía con Dios. ¿Obligó Satanás al hombre a seguir sus instrucciones? No lo obligó. ¿Utilizó la verdad? ¿La distorsionó? ¿Entró en la mente de ellos? Y los sedujo a partir de sus necesidades para que hicieran lo que él quería y así conseguir un seguidor que ahora sería el presidente de su partido espiritual aquí en la tierra. Eso fue lo que hizo Satanás. ¿Qué pasa entonces con el libre albedrío? El libre albedrío quedó esclavizado al pecado. La elección del hombre de seguir las instrucciones manipulativas de Satanás, la caída del hombre en el jardín de Edén, trajo un impacto trascendental en su vida espiritual. Ahora el hombre había pasado de ser santo y puro en su relación con Dios a estar separado y convertirse en un pecador. El hombre perdió su relación perfecta con Dios, pasó a estar en estado de muerte espiritual y convertirse en un esclavo del pecado. Aun cuando aparentemente elige libremente sus decisiones, el hombre, en el fondo de su corazón es la maldad la que gobierna sus decisiones. Un libre albedrío esclavizado al pecado tiene dificultades para discernir entre la verdad y la mentira. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. A la luz llama oscuridad y a la oscuridad le dice luz, como lo expresa en Isaías. Y en Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de sus pensamientos, fíjense lo anterior que pasa a estar la intención, que la intención de sus pensamientos, antes de que se concrete el pensamiento, la intención
es siempre hacer el mal. Esa es lamentablemente la realidad del ser humano de estos tiempos. Y Pablo lo confirma en su carta a los romanos, que lo expresa maravillosamente y dice, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Qué le pasó al libre albedrío de Pablo? Dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, dice Pablo, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y sigue diciendo Pablo, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Tenemos un estado de confusión realmente allí. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Es una batalla que hay que librar, la batalla de la mente. Creo que hay unos libros que por ahí se llaman así, la batalla de la mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es un poder que esclaviza. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? A partir de la caída del hombre, Dios permanece ahora vigilante de las intenciones del corazón del hombre, porque todas ellas están gobernadas por la maldad, por el ego y por los deseos. Y como lo describe Juan 1:17, dice, Dios establecería ahora, ¿con qué nos conseguimos? Bueno, con una persona que pasó de un estado de santidad y de vida espiritual a un estado de muerte espiritual y una condición de pecador. ¿Qué hace Dios ante eso? Como lo dice Juan en 1:17, ahora Dios establecería normas, mandatos, leyes, acuerdos, toda clase de regulaciones para poder controlar, poner freno a la nueva naturaleza del hombre, que se apresura permanentemente a hacer lo contrario de lo que Dios propone. Exhortarlos a través de penalizaciones, pruebas, disciplinas, para que se alejen de la maldad y elijan hacer el bien. Sin embargo, la naturaleza del hombre ya había cambiado y había pasado de vida a muerte. En vez de procurar hacer el bien, era dado fácilmente para hacer el mal, y sus elecciones, fíjense bien, su libre albedrío y sus elecciones estaban regidas por la saciedad de sus deseos y no por el honor de adorar a Dios, el cual había sido su primer mandamiento. Dado que el hombre eligió permanecer y hacer lo contrario a lo que Dios le había ordenado y lo había combinado, yéndose detrás de sus ídolos, Dios los entregó a sus malos deseos. Y vemos cómo lo expresa en Romanos 1:25. ¿Qué pasó con el hombre cuando Dios lo entrega a sus malos deseos? Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, ¿qué comenzaron a hacer los hombres? Bueno, empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, ¿qué pasó? La mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, aves, animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Eso es a lo que está dado principalmente el hombre, hacer las cosas vergonzosas que desean en su corazón. Como resultado, lo que hicieron los hombres, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y como dice Pablo, ¿quién puede librar al libre albedrío de la esclavitud del pecado? ¿Quién puede hacer eso? Pablo lo expresa
maravillosa y dice, gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y en Juan 8:31 dijo, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, los judíos que habían creído en Jesús, les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios permanece fiel y su gracia libera la voluntad del pecado a través de su obra redentora en Jesucristo. Tenemos esperanzas. Aun cuando el hombre quedó esclavizado al poder que el pecado ejercía sobre él, Dios en su infinito amor no lo dejó en esa condición y a merced de la maldad. Dios es nuestro Dios de amor, es nuestro Padre Celestial, quien jamás dará por perdida la batalla por la salvación de nuestras almas. Aun cuando tenemos una herencia de pecado adquirida, y quiero que me escuchen bien esto, aun cuando tenemos una herencia de pecado adquirida a través de la mentira y el engaño, nuestra esencia es santa. Amén. Somos seres espirituales y nuestro Padre, nuestro Creador, es Dios. Él nos ama. Nosotros adquirimos una condición de pecadores por la caída del hombre, pero esa no es nuestra esencia. Y como lo dice Dios en su palabra en Ezequiel 34:11, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde hayan quedado esparcidas ese día oscuro y nublado. No somos nosotros los que elegimos a Dios libremente. Dios dispone en nuestros corazones el deseo de buscarlo a Él, cambiando nuestra condición de esclavitud al pecado a hijos libres por la fe en Jesucristo, conforme a su perfecta y absoluta soberanía. Es Dios quien pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Y en Romanos 8:3 dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, fíjense lo que sucede en ese acto glorioso. Dios declara el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Eso lo expresa Pablo en Romanos 8:3. Ya no estamos dominados por el pecado. El Espíritu de Dios que habita en nosotros nos da la sabiduría, el discernimiento para poder identificar y diferenciar la verdad de la posverdad. Y podemos elegir libremente entre el bien y el mal y elegir nuestra salvación. Amén. Si usted está hoy en esta conexión escuchando este mensaje, es porque Dios así lo ha dispuesto en su mente y en su corazón. Le ha dado una nueva forma de pensar, ha dispuesto en usted una nueva necesidad de buscarlo a Él. Y usted ha respondido a esa necesidad que Dios ha puesto en su corazón libremente. Es a través de Jesús que su libre albedrío es liberado de la esclavitud del pecado, convirtiéndose en una persona sabia y sensata. Aun cuando la posverdad manipule intencionalmente la verdad y la tergiverse con la intención de confundir la mente de las personas, hacerlo errar en sus decisiones y cambiar su opinión en cuanto a las verdades del Dios Todopoderoso, un libre albedrío liberado de la maldad por el poder del Espíritu de Dios es capaz de discernir las intenciones ocultas del mentiroso y elegir por encima del mal al bien y por encima de la maldición la bendición. Para concluir, el libre albedrío del hombre quedó esclavizada al pecado cuando Adán y Eva perdieron su santidad y su relación perfecta con Dios. Satanás, creando confusión en sus mentes, los manipuló, torciendo las verdades divinas para inducirlos al pecado, esclavizarlos a la maldad y mantenerlos en una condición de muerte espiritual. Pero Dios,
no ha dado por perdida, ni dará por perdida la guerra a favor de sus hijos ni de su pueblo. Su palabra nos alienta al saber que es a través de Jesucristo que tenemos la salvación de nuestras almas y liberación de la esclavitud del pecado. Puedo elegir libremente entre el bien y el mal gracias a la fe que tengo en Jesucristo. Las mentiras y el engaño quedan descubiertas ante el poder que ejerce sobre el corazón del hombre el Espíritu de Dios. Dios todos los días continúa buscándonos, obrando en nuestros corazones, poniendo en su mente la necesidad de responder al llamado que Él hace permanentemente para que lo busque de todo corazón y pueda rendir su vida delante de Él. ¿Quieres que tu libre albedrío y tu voluntad sea liberada del poder de la maldad? Y que tu corazón y tu mente haya discernimiento espiritual para elegir el bien y las bendiciones. Acompáñame en esta oración. Padre Dios eterno y poderoso, santificado y alabado sea tu santo nombre. Hoy vengo delante de ti en el nombre de Jesús, conociendo la necesidad que tengo de ti más que de cualquier cosa en este mundo. Reconozco, Señor, como el apóstol Pablo, que aun cuando quiero hacer el bien, es el mal lo que hago. Quiero tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Por eso te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, te entrego mi libre albedrío para que de ahora en adelante seas tú, Dios, el que gobierne mi vida. Yo te declaro como mi Señor y Salvador. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Haz conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y